Pues pasamos al siguiente bloque. Bloque de enfermedad renal por nefropatía tubulointersticial autosómica dominante. La charla nos la va a dar José María García Aznar, es genetista, responsable de la unidad de diagnóstico genético de nefropatías hereditarias en Health In Code. Adelante, José María. Gracias, Vanessa, por la presentación y agradecer ante nada al comité organizador el haberme invitado a participar en esta jornada. Bueno, yo voy a meterme un poquito en la parte técnica, que ya con la charla anterior hemos entrado en materia, y voy a representar la parte más compleja de uno de los genes que tienen mayor importancia en nefropatía hereditaria y que prácticamente pues, tiene todo para hacerlo complicado, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético. Y os voy a contar una nueva aproximación para analizar variantes de interés clínico en MUCU, ¿no? Bueno, son mis conflictos de interés y para hacer un análisis cronológico y situarnos, vamos a empezar por el momento o el año en donde se describe MUC1 desde el punto de vista de causa de enfermedad. Bueno, pues para ello este Nature que publica este grupo de Harvard estudian 6 familias donde tienen un patrón común fenotípico de, por aquel entonces llamado o encuadrado en esa enfermedad quística medular tipo 1 y que claramente pues, tienen un patrón de herencia dominante que obviamente hace sospechar una clara causa genética. Bueno, pues realizan un análisis de ligamiento y no identifican que haya una causa compartida por todas las familias que habían sido seleccionadas. Deciden hacer un estudio de secuenciación por exoma al principio en algunos miembros familiares. No identifican tampoco una causa que explique ni siquiera alguna de las familias. Incluso mencionan el haber hecho un genoma en la parte de metodología y comienzan a barajarse otro tipo de causa genética. Por ejemplo, la posibilidad de que en esta familia hubiera una enfermedad de tipo expansión nucleotídica, que por ejemplo pues sabéis que en el caso de algún compañero genetista, que algunas enfermedades neurológicas, como puede ser la distrofia miotónica, la ataxia espinobulbar o la corea de Huntington, se deben a expansiones que van teniendo un fenómeno de anticipación en las sucesivas generaciones. Bueno, pues cabía pensar que en este caso de esta familia podría haber alguna región expandida que fuera la causa. Seleccionan unos candidatos a nivel de secuencia y entonces sale a la luz esa región VNTR de MUC1, que es una Variable Nucleotide Tandem Repeat, que bueno, pues podría sugerir ese fenómeno. No identifican que sea una causa de expansión nucleotídica, pero sí dan con una inserción de citosina en esa región y que es común a todas las familias. Bien, pues ya tenemos una variante causal de este fenotipo. Al año siguiente, este otro grupo alemán propone en el algoritmo de diagnóstico de la nefropatía tubulointersticial autosómica dominante empezar por un Sanger o un panel de genes que son los 4 clásicamente identificados, SIDA negativo, irse a una técnica que fue por la cual encontraron en el grupo anterior la variante, un snapshot, esta inserción prevalente o la principal descrita, ¿no? Si da negativo, bueno, puede irse a un MLPA del HNF1 beta, si da negativo, catalogarlo como un ADTKD pues, no específico. Bueno, pues la técnica del snapshot no deja de ser un análisis de fragmentos donde se diseña un cebador específico. Si se pega en una región donde hay una citosina extra, tendrá un patrón de fluorescencia, si no, sería un caso negativo. Ese básicamente sería el método. Al año siguiente, la guía CADIGO hace un consenso de la terminología fenotípica, teniendo en cuenta las diferentes descripciones que se habían dado fenotípicamente para cada gen. Bueno, pues lo engloban en ese término propuesto de ADTKD con el apellido de cada gen
según la causa genética que se haya identificado. También además se proponen pues, los hallazgos clínicos más usuales y también los rasgos histológicos. Aquí llega en 2017 un artículo, bueno, para los genetistas que nos dedicamos a esta parte de MUC1, pues sí que resultó muy interesante porque nos hacen un snapshot. Cogieron familias que habían sido ya identificadas por esta técnica y lo que hacen es un estudio de amplicones. Cogen la región VNTR y no le hacen un snapshot, sino que lo meten en un secuenciador y hacen un barrido. Consiguen encontrar que efectivamente esa inserción se identifica, pero sobre todo dan a conocer ambigüedades en toda esa secuencia compleja. ¿Ambigüedades qué quiere decir? Bueno, pues que hay cambios genéticos que difícilmente van a estar en la base de datos o si están en una categoría de variantes poco fiables o non-pass. Y también son útiles bueno, a la hora de cuando se hace un screening de variantes de MUC1, saber lo que es artefacto, lo que no, lo que es frecuente y lo que no. Bueno, en 2018 el grupo de Roser publica un estudio con una corte española donde hacen una identificación por snapshot de 90 pacientes, 16 familias, donde se identifica esta variante más prevalente en MUC1 y además se hace la comparativa con la uromodulina, viendo bueno, que los pacientes con variantes patogénicas en MUC1 sí que tienen un comportamiento un poquito anterior en la aparición de fallo renal. 2021, fijaos, ya pasa de 2010, llevamos con el snapshot como técnica estándar pues, desde 2014. 2017 hay algún artículo de secuenciación, pero llega 2021 y este grupo japonés hace un poco esa réplica del artículo de 2017, cogen, amplifican esa región, lo meten en una secuenciación masiva de lectura corta y en una corte de 48 pacientes identifican solo uno con variantes MUC1. Entonces, bueno, pues piensan que los secuenciadores actuales tienen dos módulos. Pueden meterle un módulo de secuencia corta o un módulo de secuencia un poco más larga. Bueno, pues cogen una secuencia más larga y ahí identifican 8 pacientes de esa serie de 48, que tenían todos sospecha de ADTKD. ¿Vale? Bueno, posteriormente además se han incluido en el contexto de ADTKD algunos genes emergentes que podían estar como diagnóstico diferencial y que, bueno, algún grupo lo ha propuesto como una entidad de TKD, DNA-JB11, por ejemplo, porque tiene ciertas características que pueden ser comunes, pero sin lugar a dudas tiene otras que sí que son muy diferentes. Y la aplicación que os voy a contar ahora tiene que ver con la secuenciación masiva, pero no exactamente con esa que habéis visto del grupo japonés o del grupo alemán que hacían un estudio de amplicones. Aquí lo que os voy a explicar un poco es qué metodología se usó, que viene a ser casi como un exoma enriquecido y que llevamos utilizando desde 2020. No ha sido algo nuevo en la aplicación de esta técnica. Antes de nada, vamos a ver qué características tiene MUC1 para hacerlo tan especial. Bueno, pues la mucina 1 se expresa en la parte más distal de la nefrona, tiene una subunidad alfa y una beta. La alfa sería la parte extracelular, que tiene un péptido señal aquí arriba, la región VNTR, un dominio SEA, que es un dominio de escisión, y luego una región que es la subunidad beta intracelular con un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. Esto si lo ponemos ya a nivel de estructura, vemos que la región VNTR pues, se compone de módulos de 60 nucleótidos que se repiten de 20 a 125 veces, o al menos es una estimación, y que además varía según cada individuo. El número de módulos es independiente de la patología, ya lo visteis en el primer artículo donde sospechaban eso, pero la expansión de módulos no afecta clínicamente. Y esta sería la representación a nivel de exones e intrones de MUC1. Bueno, pues si se hace un exoma para un estudio genético de nefropatía hereditaria, donde puede estar MUC1, puede haber otros muchos genes, esta región está mal cubierta ya por el fabricante. Una región compleja, no sale bien, no se puede identificar bien una variante, la dejan fuera. En un genoma sí que la podríamos cubrir,
pero hay que tener en cuenta que un genoma a día de hoy tiene una cobertura media de 30 por, bueno, ahora puede haber alguna estrategia de aumentarlo, pero lo normal, si alguien ha hecho algún genoma en su vida, pues es que tengan cobertura muy bajita. Una región como esta, a una cobertura de 30 por o 20 por de media, eso quiere decir que hay 20 o 30 lecturas por región interrogada, pues difícilmente vamos a encontrar una variante que es técnicamente muy difícil de identificar. A mayores, para rizar el rizo, pues MUC1, si representamos todos los genes en un eje longitudinal del cromosoma, los genes se leen a nivel de transcripción de región 5' a 3', sin embargo, hay genes que se leen de izquierda a derecha, o sea, lo más cómodo o normal, pero MUC1 pues se lee de derecha a izquierda para más complicación, ¿no? Eso, a nivel de representación, pues el exón 1 no es este, sino que si le damos la vuelta, bueno, pues dirección 5', 3', el exón 1 está, lo representamos y le damos la vuelta, ¿no? Pues la región VNTR está codificada por estos exones en verde. MUC1 tiene 11 exones y estos 5 codifican esa región VNTR. De tal manera que el motivo 1, que sería este exón 2, tiene esa secuencia repetitiva de módulos que os había contado antes, y en donde la parte de la izquierda sería un intrón invariable o de secuencia específica, y el intrón de la derecha, de la misma manera, una región más específica, que no sería repetitiva. Y nuestra inserción en la NGS la suele situar, no digo que sea algo fijo, pero la suele situar en el segundo módulo, pero también podría estar en el tercero, quinto, sexto, 120. Bien, pues a nivel de NGS, y en este caso concreto, esa lectura del secuenciador, al alinearlo en la secuencia del genoma de referencia, bueno, pues esa lectura tendrá una, si se alinea con el primer módulo, tendrá una región en azul altamente inespecífica, o sea, altamente repetitiva, podría ser el primer módulo, el segundo, el tercero, pero en el primer módulo sí que pilla una región específica que sería del intrón, y esa parte sí que se pega específicamente a la lectura. Si nos vamos al último módulo, ocurre lo mismo, pero por el otro lado. Entre medias, bueno, pues lectura, que no se sabe si están en el cuarto, en el quinto, pero bueno, nos da igual para la inserción de citosina. Este sería el aspecto que tendría una secuenciación masiva representada en un visor de todas esas lecturas NGS para la región VNTR, que veis que por la parte esta de la derecha e izquierda, pues un poquito más específica, es por lo que os he contado antes de los intrones, la parte de profunda, bueno, está con esa etiqueta de color que te hace, que ya te indica que es una zona de baja mapeabilidad o de alta homología, porque la lectura no sabe si de verdad está ahí o podría estar en otra región. Y lo que más interesa de esta figura es estas líneas verticales que las veis aquí, ¿verdad? Bueno, estas son las llamadas ambigüedades que habían salido al secuenciar toda la región VNTR. En secuenciación masiva, obviamente, salen cambios que habrá que ver si son artefactos o son de verdad polimorfismos, como puede haber en cualquier región genética de otros genes. Bueno, pues a partir de aquí comienza un proceso bioinformático donde hay que hacer un refinado de las lecturas, hay que tener un algoritmo de genotipado lo suficientemente potente como para identificar alguna inserción o otro tipo de variante que pueda ser relevante, y sobre todo disponer de una base de datos interna que te permita discriminar si ese conjunto de variantes realmente pues, son de interés, son nuevas o ya se han identificado en pacientes previos. Bueno, pues si volvemos un poco a la parte práctica, este sería ya la inserción de citosina clásica altamente prevalente después de un refinado con esa técnica de NGS, ¿no? Digo que la situaba en el segundo módulo y eso permite que haya muchas lecturas que sí que se lleven y se capte la variante. No voy a entrar en esta parte, me parece un poquito más densa, pero solo decir una cosa, esto es dependiente de la cobertura que alcancemos en el estudio. Si yo tengo una variante heterocigota en una región
específica, la voy a tener en el 50% de las lecturas. Si tengo una profundidad de lectura de 100, es decir, cada región tiene 100 lecturas, 50 tendrán el cambio y 50 no. Si tengo un estudio de baja cobertura, como puede ser un genoma a 30 por, ahí ya el número de lecturas no va a ser, puede ser 50%, pero van a ser menos en número absoluto. Si encima estoy en una región como esta VNTR, las lecturas se desplazan en el alineamiento y eso no me da un 50%, me puede dar un 30% en el caso de la inserción de citosina, que sale muy bien cuando se sitúa en ese módulo, pero me puede dar cifras muy inferiores y que si yo no aumento la cobertura de mi estudio, se me pueden quedar fuera. De ahí a que esta técnica requiera alcanzar profundidad de lectura más de 500 mínimo. En un estudio bueno, pues serían 1500 y ahí sí que podríamos encontrar fácilmente una inserción, no solo en ese módulo, sino en otros módulos que pueda estar en MOOC1. José María, 3 minutos. Vamos. Bueno, no os quiero asustar, pero esta es la realidad de los que estudiamos genes así más complejos. La región de MOOC1, la región de VNTR está codificada por todos estos exones. Esos módulos definidos de 60 nucleótidos están codificados por el exón 2, pero es que el resto de exones codifican otras regiones repetitivas que son distintas. Es decir, que no sería lo más, después de todo el estudio que llevamos de MOOC1 y nos haya identificado una variante incierta, o sea, una variante patogénica diferente. Bueno, puede ser raro, pero no descartable que haya otras variantes en otras regiones y que no se hayan identificado previamente. Resumiendo, hemos enriquecido una secuenciación NGS, hemos aplicado una bioinformática especial, algoritmos, y hemos hecho una confirmación de variantes que sería indispensable. Si tengo una variante en una región compleja, siempre hay que confirmarla por una técnica ortogonal. Puede ser un snapshot, puede ser un Sanger optimizado. En este caso, optimizamos una secuenciación Sanger muy sencilla. Nos llevó meses optimizarla, pero sí que se confirmaban todas las variantes. Con ello, estos no son datos extrapolables de prevalencias de MOOC1 con respecto a enfermedad renal crónica, pero usamos esta misma tecnología en estos 4 años en 1000 pacientes con RC. Se identificaron 7 pacientes con esta variante en ese módulo, pero se identificó un paciente con esa inserción en otro módulo y luego algunas otras variantes que podían ser relevantes. De momento vamos a dejarla en un contexto de investigación. No me voy a meter en esta parte, pero solo decir que MOOC1, bueno, pues su comportamiento ya se había previsto y simplemente que a nivel de hiperuricemia pues no es lo más frecuente. De hecho, eso ya se encarga la CADIGO de establecer las características clínicas propias de MOOC1. Estas son las características de estos pacientes, salvando las distancias de que podía haber falta de información. No había quistes dentro de lo más frecuente, o no se sabía, no había hiperuricemia o era desconocida, y había sospechas, como veis, de estos fenotipos, sospecha de Alport, sospecha de nefropatía IgA, solo había un ADTKD, sí que sospechado ya de antes. Y bueno, y con esto acabo, 5 mensajes clave. El análisis MOOC1 es necesario, un análisis pormenorizado de todas las secuencias necesarias en el contexto de ADTKD, pero también de RC no filiada. El análisis de secuenciación masiva permite analizar la variante más frecuente, pero también puede identificar otras variantes potencialmente interesantes. Ojo, contexto de investigación lo pongo ahí, porque yo creo que todavía requiere de mayor estudio. Hay que validar la técnica. Ahora mismo tenemos esta técnica que se ha hecho en 1000 pacientes, pero falta ver qué índice de falsos negativos a una NGS podríamos tener. Es decir, pacientes donde tengamos un snapshot y que la NGS dé negativa. Y, bueno, ya por último, que creo que la incorporación de MOOC1 en paneles de diagnóstico en determinadas entidades como primera aproximación puede ser coste efectiva. Sí que requiere un desarrollo importante o un laboratorio especializado, pero puede ser una alternativa a la hora de explorar screening de variantes de diferentes genes. Y con esto os doy las gracias por la atención
y gracias también a todos los grupos que en general o todos los centros han contribuido en alguna manera a identificar pacientes con esta tecnología. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, hola. ¿Tenéis planeado publicar el método? Sí, está, de momento, de hecho, se mandó una brief letter para los hallazgos que ahora mismo se tienen, y el siguiente paso es validarlo y presentarlo como una tecnología alternativa, no sustitutiva, o dependiendo de que cada centro pues tenga su abanico de posibilidades a su alcance, pero como alternativa para aquellos que la puedan usar. De hecho, 2023 finales de 2023 se ha publicado no recuerdo bien el grupo, pero han hecho una validación por NGS Lectura Corta y han hecho una validación patentada con marca y... franceses, ¿no? Sí, que el BeneTaper. Exacto. A mi modo de ver, bueno, pues patentar se puede patentar igualmente, pero bueno, el hecho es validarlo en cada laboratorio con una casuística determinada. Y luego, ahí, no lo he dicho, estaba apuntado, la lectura larga puede ser también una alternativa en un momento dado, cuando, no digo que la situación de la localización de la variante en un módulo sea de interés, pero te puede quedar la sensación de que, y si en un estudio que no fue el mejor, no se repitió, bueno, pues la lectura larga puede ser incluso un método confirmatorio que pueda traer consigo. Hay ahora muchos aparatos, tecnología, unidades de genética que invierten en ciertos secuenciadores y puede ser otra técnica a mayores. Estoy seguro que alguien empezará a utilizarlo para MUC1. Sí, muy bien. Un comentario, el BeneTaper, según el paper, el problema es que tiene una especificidad que no llega al 100% y también la sensibilidad tampoco es perfecta, que es debido a toda la problemática que has explicado. Pero bueno, yo también creo que va a avanzar y a ver si se consigue. Yo también tengo un comentario. De lo que has contado, me ha gustado mucho porque cada vez entiendo un poquito más, aunque me cuesta muchísimo entender toda la parte técnica, pero para mí es como magia, porque yo tuve una de estas pacientes que mandamos a Gensen, una señora con una nefropatía IgA que se había diagnosticado hace años, muchos años trasplantada, pero que no nos quedamos con el diagnóstico porque teníamos un hijo de ella que estaba en AERCA. Entonces, algo familiar sospechábamos que había. En nuestro panel, lo que se había hecho, no se había encontrado nada concluyente, y la mandamos a Gensen y tiene esta inserción de citosina de MUC1, la más frecuente, vamos. Y bueno, pues para mí eso es muy interesante porque además tenía un perfil glomerular, que no es un perfil tubulointersticial, que ya estamos viendo que muchos pacientes pues no todos se comportan con el mismo fenotipo encasillado, sino que cada paciente pues no se leen los libros y no saben lo que tienen que tener y tienen lo que sea, pero vamos, que este te comportaba como una nefropatía IgA y el hijo también, glomerular. Y entonces yo creo que eso es muy interesante porque para los clínicos nos dice bueno, quizás esta patología es más frecuente de lo que pensábamos, porque con las técnicas que se hacían no lo estábamos diagnosticando porque en pocos sitios se hace el snapshot y bueno, y esta técnica que es NGS tampoco se hace en todos los sitios porque es algo de NGS muy especial, ¿no? O sea, que tienen que tener mucha preparación para hacerla, no cualquiera lo haría. Entonces, es simplemente quedarnos con la cosa de que esto puede ser y que quizás no lo estamos viendo porque no se está haciendo la técnica que tiene que hacerse, pero que no significa que no tengamos que seguir pensando en esto. Y no sé si alguien tiene algo más que decir. Bueno, en esta era del genoma, que hay diversas posturas, bueno, yo soy de los que piensan que hay que tener las cosas en un determinado contexto de lo que puede ser algo de investigación o con cierto interés del dato, por otras razones, pero que a nivel vuestro de clínica, bueno, un paciente viene con un problema y va a mirar ese problema, que haya otro tipo de hallazgos que tengan o no que ver o que directamente no estén implicados en la clínica, eso será otro contexto, pero creo que es preferible analizar bien los genes conocidos que incluso irse a genes nuevos cuando no se encuentran. Kirby lo hizo y por eso identificó otro gen. Pero vamos a analizar o pretender cubrir lo conocido, o al menos los genes que se han asociado a patología, antes que ir a por tecnologías bueno, que van a hacer un barrido, que generan problemas, ojo, a
a nivel ético, a nivel de consentimiento informado. Resulta ahora, pues incluso con las nubes de almacenamiento de datos, bueno, pues todo esto es susceptible a hackeo, a otro tipo de problemas que no se tienen si enfoca el tiro en un determinado grupo de genes. Bueno, pues ahí depende también de qué patología. No es lo mismo tener una sospecha clara de ADTKD que tener un fenotipo abierto, sindrómico, donde pues sí que necesita a lo mejor irte a analizar un conjunto de genes de todo el exoma. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque.